Bien, ya vamos 2 de 3 congresistas, porque está otra congresista esta mañana con nosotros, la congresista Katy Ugarte, para hablar de este tema. 2 de 3 que no dan salida, ¿no? La desesperanza, lamentablemente, frente a estos escenarios. Pero vamos a ver qué nos dice la congresista Ugarte, a quien le agradecemos, por supuesto, por estar esta mañana con nosotros. Bienvenida. Buen día, Claudia, Pamela. Les agradezco por esta invitación que me realiza. Sin embargo, yo traigo la voz del Perú profundo, del sur, de las cuales en este momento continúa la crisis política y social que estamos viviendo. Siempre he llamado yo a la reflexión, a tener que unificar fuerzas, a tener que ver más que todo con una mirada de darle una solución política, una salida política e inmediata a lo que el pueblo está pidiendo en este momento. Claro que este problema no es de ahora, es un problema estructural, Sí, es un problema de sistema. Usted ha hecho un llamado a la reflexión, cosa que nos parece muy bien, pero parece que quienes no están reflexionando son sus colegas, porque están entercados con el tema de la Asamblea Constituyente y saben perfectamente que no van a tener los votos. ¿Por qué no se puede llegar a un consenso para alcanzar lo principal, que es adelantar las elecciones, que es algo que también está pidiendo el pueblo, para que se vayan todos? Yo traigo la voz del sur y voy a decirlo claramente en este contexto, es que el sur pide 3 cosas claras y pide primero la renuncia de la señora Dina Boluarte. Yo no sé el por qué la señora nos está echando su responsabilidad al Congreso, porque el proyecto que anoche presentó, y hay muchos proyectos en la Comisión de Constitución, me parece que trata de eludir su responsabilidad. El otro punto es que también piden la consulta mediante un referéndum. Yo creo que no es tan difícil también escuchar eso, porque a quienes nos eligen a nosotros son el pueblo. Entonces no podemos quitarle esa voluntad que tiene el pueblo de decidir. Sabemos que nuestro sistema democrático es endeble. Prácticamente venimos de hace años arrastrando porque no le hemos dado el espacio, el lugar, la atención que necesitan nuestros hermanos del Perú profundo. Entonces esto se viene arrastrando, no tenemos, ellos se sienten que no tienen la participación del Estado, se sienten vacíos. Esa voz del pueblo, dicen, solo es una consulta, ahí se decidirá. Claro que no se va a hacer inmediatamente, ¿no? Hemos visto la realidad de Chile, también tenemos que ser realistas en ese aspecto. Pero parece que no lo fueran, ¿no? Porque aquí el factor tiempo es importante, frente a un escenario de convulsión, frente a un escenario de paralización económica. No solo nos tardaría muchísimo tiempo lograr hacerlo, sino que usted ha dicho algo importante. Usted ha sido ministra, además, de un gobierno que no supo estar a la altura de las circunstancias. Entonces, ¿falla el Estado por no estar presente con un modelo económico como ustedes le llaman? ¿O falla verdaderamente la gestión respecto a hacer cosas importantes? Como lo vuelvo a decir, esto es un problema estructural de décadas atrás. Este problema estructural que viene prácticamente es del sistema. Claro, pero cada gobierno Entonces, que viene cada gobierno se elige para hacer su parte, para solucionar ese problema. Claro, ¿no? El problema es que no le hemos dado la prioridad al interior del país en las necesidades que ahora los pide a gritos. Mire, somos dueños del gas, Camisea, yo soy cusqueña. ¿El gas cuánto cuesta en el mismo Camisea? Es algo que nosotros nos hemos olvidado de tener que ver al país integralmente, no sesgadamente. Esos son los problemas que ahora nos acarrean. El pueblo ha salido en una convulsión. Lo que necesitamos es darle inmediata solución a esos problemas que están llamando, esa voz que dice que necesitamos la presencia del Estado. ¿Y cómo? Con la gobernabilidad. Me parece que se contradice un poco porque usted señala que se necesitan soluciones inmediatas, pero al mismo tiempo dice que una asamblea constituyente no va a ser una solución inmediata, que veamos lo que ha pasado en Chile, que terminaron rechazando su proyecto de Carta Magna. Entonces, lo inmediato no es que efectivamente elijamos nuevos representantes y que sean ellos los que decidan. Eso está claro, por eso le dije, son 3 cosas que traigo la voz del sur. La renuncia de la señora Dina, y la tercera es
el adelanto de elecciones. Son 3 cosas claras que lo han puesto, pero también piden justicia. Hasta ahora no tenemos una respuesta ni política de todo lo que ha ocurrido en nuestro país. Nunca hemos visto una crisis política con tantas muertes. Esto es inadmisible. Entonces, acá nos está cuidando los derechos humanos que toda persona tiene y el gobierno es responsable de ello. Entonces, hay mucho que decidir, hay situaciones que tenemos que tomar de la mano el gobierno y los entes que lo acompañan, porque de lo contrario vamos a seguir en esta crisis, pero hay situaciones inmediatas que debemos dar las soluciones, sí las hay, y esa predisposición primeramente está en el Ejecutivo, y que no nos venga la señora Dina a decirnos y nos esté echando su responsabilidad legislativa sabiendo que ella tiene la responsabilidad de poder tomar una decisión, y ahora bueno, pues viene prácticamente tratando de dilatar, yo le diría así a la señora Dina Boluarte. Porque o sea, que se vaya, eso es lo que está queriendo decir, que renuncie. Yo traigo la voz del pueblo, pero tenemos... que renuncie la presidenta tampoco garantiza de que el Congreso va a elegir que haya un referéndum por una asamblea constituyente, eso tampoco lo va a garantizar. Bueno, son situaciones que nosotros tenemos que consensuar en el Congreso, para eso... Pero no están consensuando, pues, congresista, están intercados. El día de ayer hemos tratado de hablar y he pedido inclusive un cuarto intermedio para que dialoguemos, dejemos posiciones personales, ahora pensemos en dar solución al país. Entonces, dejen de lado el tema de la Asamblea Constituyente y por el otro lado garanticen lo mínimo y váyanse. Esa es, por ejemplo, una decisión que puede ser consensuada, pero mientras estemos con la ceguera de poner condiciones de un lado y de otro, no vamos a caminar hacia ningún lugar. Y usted nos dice, ¿no? La voz del sur, el Perú tiene costa, sierra y selva, norte, centro y sur. Todos están impactados por esta crisis. Lo hemos revisado aquí, mercados, las principales regiones, turismo, educación, salud, todo esto está pasando lamentablemente a un segundo plano porque estamos metidos esperando que finalmente los políticos asuman una decisión e intentar avanzar en una agenda. Por eso le hago la pregunta. Usted sabe que su proyecto de ley, el proyecto del señor Quito, hoy no tiene los votos. ¿Van a pedir ustedes desde la bancada que se exonere de trámite y hoy se ponga a debate y a votación el proyecto que ha ingresado el Ejecutivo? Mire, ese proyecto que ha ingresado el Ejecutivo, y hay muchos en la Comisión de Constitución, por eso le digo, prácticamente la señora Dina está distrayendo al país, tratándonos de dar su responsabilidad de ella. Ese es irresponsable, le diría a la señora Dina. Entonces, aquí tenemos que tomar decisiones en el Congreso, ya que esa señora es incapaz de poder solucionar el país, pero tenemos que tomar una solución que prime la razón y que dejemos las emociones, las situaciones políticas. Por encima de todo tiene que ir la razón que queremos para el país. Hemos tenido 2 congresos cerrados, de manera express, presidentes vacados de manera express, pero ¿a dónde estamos llevando el país? A una profundidad de una crisis política y democrática. Entonces también yo pido al pueblo a tener que reflexionar, y me gustó escuchar a algunos compañeros que vamos a hacer un análisis. Esperemos que continúen analizándolo, porque el país necesita otra mirada, necesita el desarrollo, necesita la estabilidad, la paz, la tranquilidad, la gobernabilidad, que tanto yo también lo pido a todos mis hermanos, pero sin que haya justicia, sin que tenga que responderse de tantas muertes de todos nuestros hermanos, pues tampoco va a haber paz. Entonces pido al Ministerio Público que agilice las responsabilidades que corresponden. Ya para ir cerrando, en algún momento usted, ya sea a nivel personal o con su bancada, van a considerar el hecho de dejar de lado esta propuesta, porque los congresistas van al Parlamento a eso, a hablar, a conversar, a consensuar, y consensuar a veces es ceder también un poco. Y en vista de que efectivamente no van a tener los votos, porque uno pensaría, bueno, si tienen los votos, bueno, adelante, pero no los tienen.
¿pensarían dejar de lado la propuesta de una asamblea constituyente o de un referéndum por la asamblea constituyente para ir por el adelanto de elecciones? Yo les pediría más bien a mis colegas de las otras bancadas que si ese es el clamor del pueblo, ¿por qué no podemos escucharle y decir y poner, porque es solo una pregunta que tiene la voz el pueblo de decidir? Es que no es una pregunta, congresista, es una pregunta que impacta en varios frentes. No es que les vamos a poner a elegir, no, como decía Pamela hace unos días, como si esto se tratara de un menú, de un restaurante. No, uno tiene que ser consciente, y dígamelo usted, que trae la voz del sur. ¿Saben en el sur qué es una asamblea constituyente y el impacto que esto podría tener en sus vidas, en la vida del país, sobre las instituciones y demás? ¿Por qué tenemos un Estado democrático muy débil? Justamente porque el régimen económico que tenemos de la Constitución no responde a las necesidades de nuestro país. Somos ricos en recursos naturales, pero prácticamente no se ve, no se siente en el país. No que se gestiona, y las personas están detrás de esa gestión. Y para tener una buena gestión hay que tener personas con las credenciales importantes, no corrupción, no cuoteo partidario dentro de ministerios importantes, no retroceso, no promesas incumplibles. Dígamelo usted, 17 meses, no hay fertilizantes, no se mejoró la educación, el gobierno de la reivindicación no reivindicó nada más que la falsa promesa de lo que no se hizo. En educación, Linda, somos un país netamente retrasados. No es que en 17 meses se puede solucionar. La educación es una crisis total, justamente porque no se invierte. Tenemos un presupuesto ínfimo a nivel de Latinoamérica. Mire usted, acá nuestros países vecinos, ¿por qué sobresalen en educación? Porque invierten. Tenemos un 70% de infraestructura, discúlpeme, que está en precarias condiciones. De Entonces, diagnósticos, ya no lo sabemos de todo, de memoria. verdad. Sabemos perfectamente cuál es el problema de nuestro país. Y la solución probablemente no llegue lo más pronto posible, pero sí una salida. Y la salida está en sus manos, congresistas. Así que esperemos que el día de hoy ese llamado de reflexión también lo puedan asumir junto con sus colegas. Gracias por haber venido estado el día de aquí hoy. y de verdad es una pena despedirnos habiendo escuchado 3 voces y ninguna solución, ¿no? Así es. Y adelantarnos seguramente a lo que hoy va a ocurrir nuevamente o lo que no va a ocurrir nuevamente desde el Congreso de la República.